Ahora sí nos vamos a ir haciendo la luz, aquí la tenemos. Vamos a conversar esta noche sobre un tema que uno podría decir es un poco lejano a nuestra realidad como bolivianos, pero cuando uno va viendo ciertos detalles, cuando uno va conociendo ciertos elementos, de pronto va a encontrar o va a asociar muchas cosas, ¿no? Y va a decir, caramba, qué cosa interesante, resulta que estas cosas pasan en varios lugares, ¿no? Y en muchos casos por las mismas condicionantes o por los mismos elementos o protagonistas, si tú quieres. Estas dos personas están dedicadas justamente a la producción de video, ¿no es cierto? ¿Es video o es cine? ¿Cómo se denomina esto? ¿Cómo sería? ¿Cuál Pues sería es cine a través de cine en videos, estos sí. nuevos formatos que En tienes estos hoy, nuevos ¿no es formatos, cierto? sí es. Una cosa así. YouTube, sí. En el caso de Daniel Mendoza, lo vamos a presentar ahora, él es codirector y productor, además del autor del guión, de la serie denominada El Matarife. Así es como se llama. Es un material que tú básicamente, Daniel, lo has trabajado justamente con César, ahorita lo presentamos a César, pero esencialmente lo han trabajado en Colombia. Sí, soy codirector porque tocó, porque en realidad la dirección y la genialidad de la dirección y digamos que los derroteros de la dirección son de César. Lo que pasa es que cuando a mí me persiguieron las mafias en Colombia, me tocó salir de Colombia y llegar a Francia, y como estaba la pandemia, César no podía entrar a Europa. Y por eso es que me tocó obligatoriamente codirigir, porque era César por fuera de Europa dándome las indicaciones, porque yo en realidad no sé dirigir. El maestro es César, eso debo aclararlo, el maestro de la dirección es César. De acuerdo. Bueno, en todo caso, tu participación esencialmente es la producción y el guión. Y el guión, sí, y también pues he codirigido las 2 temporadas, pero como te digo, Correcto. Está bien. a falta de César. De acuerdo. Cuando Ahora, no puede estar César. el hecho de lo que tú has adelantado un poquito, después lo vamos a Sí. entrar a conversar un poquito más en detalle, el hecho de que tú hoy no estés en Colombia, sino en Francia, diríamos, ¿en qué condición estás? ¿Como refugiado? ¿Cuál es tu condición? ¿Como asilado? Pues, estás en un régimen especial, que el gobierno francés te protege, lo vamos a decir de una manera sencilla para que la gente lo entienda. Sí, estoy como refugiado del gobierno francés. De acuerdo. Ese hecho tiene que ver justamente con tu involucramiento en esta producción, ¿no? A que la gente termine de entenderlo, ¿no? Exacto. Pues todo fue llegando. Yo ya te explico si quieres. Ya nos vas a contar los detalles. Ya te voy a contar claro los que detalles. Sí. César Andrade, dije, él es mexicano, sí, también está dedicado hace muchos años, a pesar de su aparente juventud, es un hombre de muchísima experiencia, sí, de muchos años en esto, y es el director, ¿no? Junto con Daniel. A él no le gusta mucho de que lo digan, pero entre los dos han hecho esto que es el Matarife. Sí. Así es. Enseguida vamos a desandar un poquito qué es el Matarife, para que la gente empiece a comprender, a entender. Quizás muchos ya han visto, saben de qué se trata, pero digamos una primera descripción, ¿a qué nos llevaría? ¿Qué es el Matarife? ¿Qué historia cuenta? ¿Es la historia de? Pues es la historia de un expresidente colombiano que se ganó ese apodo por las masacres en las que está involucrado. Es un presidente que está vinculado directamente con uno de los carteles más poderosos de la historia y más sanguinarios, que es el cartel de Medellín. Y Matarife es un apodo que le pone el maestro Gonzalo Guillén, que te lo va a platicar muy bien Daniel Mendoza, a raíz de un artículo en donde a él lo puede relacionar muy bien con el concepto de a lo que se le llama un matarife, que básicamente es una persona que se encarga de descuartizar o de hacer los cortes a las reses, a las vacas. Aquí también se aplica ese mismo concepto, Matarife. así que en eso estamos claros. ¿Quién es este presidente colombiano, o expresidente en este caso? Ese expresidente se llama Álvaro Uribe Vélez, que era senador, y a raíz de un escándalo a nivel mundial llamado Ñeñe Política, se encuentra involucrado y tiene que renunciar a su curul, así le llaman en Colombia, para entrar a un proceso judicial, y ahora dejó de ser senador para poder responder ante la justicia. Pero básicamente es eso es. Perfecto. Cuando yo escribí el guión de la serie, lo que quería era dar a conocer las relaciones que había entre la élite colombiana, la élite política, la élite empresarial, la élite militar,
la élite jurídica también, la élite de los medios de comunicación, que es muy, muy importante en Colombia, dentro de todo un aparato criminal que está cimentado en el Estado colombiano y que está liderado y dirigido por Álvaro Uribe Vélez, que es un hijo del cartel de Medellín. Él nació en el seno de la familia del clan Ochoa, que eran socios de Pablo Escobar en el cartel de Medellín. Fue una de las piezas esenciales en el cartel de Medellín porque fue director de la Aerocivil en el momento, en los 80s, cuando el cartel de Medellín necesitaba sacar esa cocaína que tenían represada, porque al principio el problema del cartel de Medellín no era de producción, sino era de comercialización. Entonces para eso necesitaban pistas y aviones, y para eso necesitaban licencias. Mandaron a matar al jefe que era Uribe Senior, un señor muy docto, muy correcto, íntegro, que les negó todo al cartel de Medellín, para poner a Álvaro Uribe Vélez como director de la Aerocivil y lograr que el cartel de Medellín tuviera ese poderío. El cartel de Medellín nunca hubiera sido lo que fue sin Álvaro Uribe Vélez, primero. Pero Álvaro Uribe Vélez nunca pudiera haber hecho lo que fue los ríos de sangre sin el apoyo de la élite colombiana. De acuerdo. De eso vamos a charlar hoy, ¿sí? Esto es Modo Avión, un gusto que estén junto a nosotros. Nos vamos a presentar en sociedad. Bien, vamos a continuar con esta conversación que hemos iniciado ya hace unos minutitos. Se han sentado un poco las bases de la explicación y el motivo del por qué están ustedes hoy aquí acompañándonos esta noche. No resisto a hacerte la primera pregunta de por qué estás en Bolivia. ¿Viniste a hacer algún trabajo complementario, a investigar otros temas, a recoger otras ideas? ¿Cuál es la razón de tu estadía aquí en Bolivia? Pues a ver, la primera temporada de Matarife narraba los vínculos entre Álvaro Uribe Vélez y el narcotráfico. La segunda temporada, en esa temporada digamos que yo estoy en el set de grabación uniendo lo que llama una red de poder y en esa temporada yo soy un narrador de la historia. En la segunda temporada narramos ya los vínculos de Álvaro Uribe Vélez con el paramilitarismo y las masacres. Y ya en esa temporada hay como un brazo que se sale de la pantalla y me mete dentro de la temporada, porque yo ya empiezo a narrar lo que me pasó por haber sacado la primera temporada. Ya en la tercera temporada, la idea era, por un lado, narrar lo que es el Uribe presidente, ya no gobernador sino presidente, pero a la vez los tentáculos que Álvaro Uribe tiene alrededor de Latinoamérica, en varios gobiernos latinoamericanos. Y por otra parte, narrar los pasos de César a través de Latinoamérica. César ha sido digamos que una de las personas que a mí me ha influenciado mucho en las letras y en mis guiones. Hemos hablado mucho, él tiene una conciencia y un espíritu de protección a la ancestralidad indígena, y digamos que yo era una persona que me dedicaba mucho a la investigación periodística. Soy abogado criminólogo, pero también soy periodista, entonces digamos que mis guiones eran muy basados en la investigación, pero
y de pronto en la opinión, pero la opinión era un poco la opinión política, digámoslo así. Pero en esta tercera temporada creo que los guiones y las letras están muy influenciadas por las enseñanzas que he recibido de César y eso hace que lleguemos a Bolivia, porque en Bolivia fue donde César hizo el documental El Robo, y es un documental que toma pues un elemento que se ha visto en el cine durante mucho tiempo, pero se toma de forma real y se hace una red de poder, un organigrama con unas fotos y las personas implicadas, y a la vez de que se van atando los hilos entre esas personas, se va narrando una historia en una voz en off que se recrea también a través de unas microhistorias visuales que yo escribo y que César, con su genialidad y como en su maestría para la dirección y también para la postproducción, pues llena de colores, pinta, y creo que pues ese es el resultado de Matarife. De acuerdo. ¿Cómo es eso? A ver, la conexión. Tú nos vas a ayudar a desentrañar eso, César. La conexión con Daniel. Sí, sí. ¿Cómo surge la idea? Hoy están acá juntos. Claro. ¿Por qué Bolivia? ¿Por qué Bolivia dentro de ese esquema del Matarife? Sí. Grado de parentesco entre una y otra, diríamos. El origen de la relación que tengo con Daniel se debe a... Yo estaba en Ecuador cuando iniciaron las protestas sociales, cuando Lenín Moreno y su gabinete saca un impuesto en el que perjudica a toda la sociedad, debido a que el gobierno de Lenín Moreno en ese momento había provocado un desfalco económico muy grave. Cuando ocurre eso, el expresidente Lenín Moreno comienza a perseguir no solamente a los líderes de oposición, sino también a cualquier persona que para él pudiera parecer sospechoso. En ese caso, cualquier extranjero era sospechoso. Cuando yo estoy en Ecuador haciendo también un documental con otras personas en México, nos damos cuenta que la seguridad es muy delicada, y decido salir de Ecuador y me dirijo hacia Colombia. Y en Colombia me encuentro con Daniel Mendoza, y Daniel Mendoza se genera una sinergia bastante interesante. Yo me entero que Daniel es uno de los periodistas y investigadores que han tenido mayor repercusión con respecto a Álvaro Uribe Vélez en las investigaciones que él ha sacado, y ahí entre los dos decidimos hacer un producto comunicacional que pudiera comunicar las investigaciones de Daniel Mendoza. Cuando Daniel y yo empezamos a crear o a concebir esta serie, yo ya venía con un bagaje sobre comunicación política, sobre series documentales que yo ya había construido. En Bolivia había construido un documental junto con otras personas, con varios investigadores muy importantes, que se llama El Robo. Entonces, en esa comunicación entre Daniel y yo, la construcción estética, técnica, para poder hacer que los escritos, las investigaciones de Mendoza se construyeran para un documental, una serie, vienen precisamente de esta base que yo vengo trayendo de Bolivia. Y es ahí cuando yo le digo a Daniel, listo, tu investigación la vamos a ir configurando a través de una metodología que es una red de poder, en donde vamos mostrando al personaje principal, que es Uribe Vélez, y de ahí vamos mostrando toda la red que él puede tener con paramilitares, con narcotraficantes, con políticos. Y en la tercera temporada, precisamente Daniel en sus escritos logra ya relacionar esas redes que salen de Colombia y cómo van influyendo en toda América Latina. Entonces, El Origen, que así se llama, sí, lo podemos decir, ¿verdad? El Origen, que ahí se llama la tercera temporada, es un homenaje que agradezco mucho a Daniel, está haciéndome a mí, por esto que él comentaba en un principio, de estas enseñanzas, más bien ese conocimiento que he compartido con un gran amigo que es Daniel. Y yo le comentaba a Daniel, el origen de esa red de poder viene en Bolivia. Yo estuve en Bolivia. Vamos para allá entonces. Sí, exacto. Buenísimo. ¿No? Vamos a hacer una primera pausa, les pido por favor. Enseguida, tras ella, vamos a empezar un poquito ya a entrar en materia. ¿Qué es el Matarife? ¿No? ¿Qué cuenta? ¿Qué historia? Quizás con algunos detalles que hasta este momento no hemos expresado. Ya. Lo hacemos tras la pausa, no se nos vaya.
Soy Daniel Emilio Mendoza, abogado y criminólogo colombiano, experto en derechos humanos y libertad de expresión. El periodista Gonzalo Guillén buscaba defensa ante una acción interpuesta por difamación. Los trinos del periodista contra este personaje eran muy encendidos. Matarife, asesino, mafioso, paraco. El de Gonzalo no era un hecho aislado. Al innombrable lo tildaban. Hemos estado viendo justamente el primer momento del primer capítulo. Así se estrenaba es una serie, ¿no es cierto? Es una Así serie. se denomina. Es una serie que es un arma de subversión creativa. Yo creo que yo llegué a esa conclusión. Es decir, cuando concebimos esto con César, en realidad no concebimos un producto audiovisual normal para el goce, sino lo que queríamos era hacerle daño a un sistema corrupto, narcoparamilitar que gobierna mi país y hacerle daño bélicamente, pero como nosotros no usamos armas, como profesamos la paz, la no violencia, como obramos desde el terreno del amor, de la bondad, el arma que tenemos es la creatividad, las letras, la música, el arte, todo el cine, las cámaras, y pues uniendo una serie de elementos logramos Matarife, que se convirtió en realidad en un elemento muy dañino para este sistema corrupto, como te digo, paramilitar y narcotraficante. Estás diciendo que se cumplió el objetivo. Se cumplió completamente, lo vieron. ¿Cuánta gente lo vio? Más de 40 millones de personas. 40 millones. No se sabe bien en realidad. En el canal de YouTube superan los 37 millones de personas solo en el canal oficial, pero se abrieron muchísimos canales diferentes, pero además la gente empezó a viralizar la serie a través de WhatsApp, a través bajaban los episodios y los mandaban por WhatsApp, los mandaban por Signal, y no te digo que fue algo viral también en las aplicaciones telefónicas. Entonces pues hay gente que dice que lo vieron más de 60 millones de personas, no se puede saber bien. Ahora yo te pregunto una cosa, de toda esa gente que ha visto, muchos colombianos, la gran mayoría, Muchos ¿tú crees que los colombianos, pero aquí me voy a referir específicamente a Colombia, porque estás hablando de un problema de tu país, ¿no es cierto? Digamos, en principio, es un problema de tu país, lo vamos a plantear en esos términos. Pero digo, ¿qué mejor objetivo que los conciudadanos gobernados en su momento por Uribe se enteren de quién es Uribe, ¿no es cierto? Entonces yo me imagino que tu primer objetivo habrán sido los colombianos, presumo yo. ¿Cuánta gente en Colombia habrá visto esto? ¿Cuántos habitantes tiene Colombia? 42 millones de personas. De esos 42 millones, que seguramente no todos votan, ¿no es cierto? Porque hay niños, etcétera. Pero digo, del universo de votantes, que serán seguramente cerca de 25, un poquito más de millones de votantes, ¿lo habrán visto este Matarife? ¿Alguien podrá decir, yo no conozco eso, ¿de qué me están hablando? Yo creo que, pues sí, Matarife es algo ya... En Colombia tú dices Matarife y la gente ya conoce. Pues la gente ya le grita Matarife en la calle a él. Los opositores en el Senado le dicen Matarife, la gente ya lo identifica con el Matarife a él. Correcto. Y esa era la finalidad, y yo te explico por qué rápidamente. Sí. Porque Álvaro Uribe Vélez llegó un momento en que nadie podía hablar de él mal. Ni en redes nadie le podía decir lo que era. ¿Por qué? Porque al primero que le decía narcotraficante, mafioso, paramilitar, le caía la jauría de abogados que tiene y le llegaban además amenazas de los sicarios en redes que tiene para asustar, pero además también pues la gente sabe lo que es Álvaro Uribe. Lo sabía lo que era Álvaro Uribe, entonces generaba miedo y entonces le empezaron a decir el innombrable. Entonces, por ejemplo, el innombrable es un mafioso asqueroso y le decían, no eran capaces de decir el nombre de Álvaro Uribe para decirle a mafioso, paramilitar. Después de Matarife, todo el mundo empezó a decirle mafioso, paramilitar y Matarife. De acuerdo. Hagamos una cuestión cronológica, si me permites. Disculpa que esté ahora con él para
puntualizar algunas cosas. Nosotros no necesariamente conocemos la historia contemporánea, el último tiempo de Colombia, así que nos vendría bien, por ejemplo, recordarle a la gente que Uribe fue presidente de Colombia, pero no lo es más, ¿no es cierto? Dejó de ser presidente de Colombia. ¿En qué periodo fue presidente Uribe? Y la siguiente pregunta es, si es esto que ha llamado tu atención y que ha hecho que hagas este trabajo del Matarife junto con César, ¿es justamente durante su gobierno o es posterior al gobierno o en ambas circunstancias? Fueron 4 años desde el 2002. ¿Del pero 2002 no es, sí, al pero 2006? No, sí, pero no 4 al 2008. Pero mira, él gobernó el país desde antes, en realidad. Las fuerzas oscuras de él gobernaron el país desde antes. Cuando él era gobernador de Antioquia, prácticamente se convirtió en ese momento en el comandante de las Autodefensas Unidas de Colombia, que es el paramilitarismo. Cuéntale a la gente, ¿qué es Antioquia? ¿Qué había allí? Antioquia es un departamento donde está, la capital de Antioquia es Medellín, que es una gran ciudad en Colombia, una ciudad muy productiva y muy conocida. Ahí vivía Pablo Escobar. Ahí vivía Pablo Escobar, era el rey de esa ciudad y era el socio de Álvaro Uribe Vélez. Uribe era la máxima autoridad en Medellín en ese momento. Uribe era la máxima autoridad. Después de allí salta a la presidencia de Colombia. Después de la gobernación. Primero, Álvaro Uribe primero es, como te digo, director de la Aerocivil. De acuerdo. Después, en la Aerocivil le maneja todas las rutas de cocaína. ¿En el gobierno de quién? ¿Quién era presidente cuando él era director de la Aerocivil? No estoy seguro, pero creo que era Belisario Betancur. Belisario Betancur. Sí, o Turbay o Belisario Betancur. Belisario Betancur es lo que, después de la Aerocivil pasa a la alcaldía y quien lo nombra en la alcaldía es Belisario Betancur, el presidente Belisario Betancur, y lo echa de la alcaldía precisamente porque hay unas informaciones de inteligencia que le dicen le informan a Belisario Betancur que Álvaro Uribe está directamente relacionado con el cartel de Medellín y que asistió a una junta con los principales miembros del cartel de Medellín. De acuerdo. En todo caso, el Matarife aborda todo ese periodo, desde el inicio, diríamos, de la vida pública de Uribe hasta que últimamente era senador. Tú has contado hace un instante que deja ese cargo precisamente por estas denuncias. Él fue senador antes, después, cuando él termina la alcaldía, y antes él fue senador antes de la alcaldía y la gobernación. De acuerdo. Y después de la gobernación es cuando él se convierte en presidente. Perfecto. Y después de presidente, su adicción al poder, y además no solo su adicción al poder, sino es que si se baja del tigre, el tigre se lo come. De acuerdo. Entonces montó su partido y continuó. De senador. ¿Santos fue elegido por él para ser presidente? Ya no es senador, renunció, ¿no? No, pero digo, sí. Uribe lo elige a Santos para que sea presidente de Colombia, como lo elige a Iván Duque, ¿o no? Uribe apoya a Santos porque le tocó apoyarlo porque no quedó en realidad el robot de él, que le decían Uribito, que era Andrés Felipe Arias, que pues tuvo unos escándalos de corrupción y con agroingreso seguro. No eligen a Andrés Felipe Arias, entonces a él le tocó apoyar a Santos, digámoslo, a él le tocó apoyar a Santos, pero Santos es una persona que viene, pues es hijo de los dueños de el principal periódico del país, nieto de expresidentes, es una persona que sabe para lo que es el poder. Y pues Álvaro Uribe, cuando quedó Santos, pensó que podía manipular a Santos y Santos no se dejó manipular. En el caso de Duque, que es el actual presidente de Colombia. En cambio, Duque sí le cargaba las maletas desde que se encontraron en Harvard a Uribe. Sí, es el cargamaletas y es la mucama de Uribe desde hace muchos años. Pues Uribe dijo, no me va a volver a pasar lo de Santos y pongo a un muñeco de trapo de verdad como es Iván Duque. ¿Quién va a ser eso que tú denominas un muñeco de trapo? ¿Quién es la ficha de Uribe en estas elecciones que se vienen ahora en mayo? Pues mira, en realidad Uribe está tan desprestigiado que
no es como cuando él puso a Iván Duque, que la gente le votaba al que dijera Uribe. Uribe podía haber puesto a no sé, a X, sí, o a X, y lo votaban. Y lo votaban. Al que fuera lo podía poner ahí. De acuerdo. Ahorita está tan desprestigiado que él no puede, que si él pone a alguien, por ese es el que no va a votar la gente. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que lo que están es poniéndole una máscara de Yoda a unos Darth Vaders. Están poniéndole una máscara de gente progresista, de pelo largo, pero en última son aliados de Uribe, que tienen nexos también con el narcotráfico, con el paramilitarismo, que tienen un discurso de extrema derecha completamente fascista en todos los aspectos, en lo social, en lo económico, en lo humano. Y pues entonces vemos a personajes como Sergio Fajardo, como Rodolfo Hernández, que es un personaje nefasto, como Char, y los vemos como que se quieren apartar de Uribe, pero tienen un fondo y Uribe los apoya completamente. Y Uribe saca a su candidato que ya nadie le va a votar a él. De acuerdo. Que está en el fondo. Perfecto. Vamos a hacer una pausa, por favor, les pido. Ahora venimos con César para que nos cuente ya pormenores de la producción. Estamos con Daniel Mendoza y con César Andrade, hablando de esta serie, de esta producción, de este video, que, como decía bien hace un instante Daniel, ha sido visto por casi 60 millones de personas en el mundo. El Matarife. Lo vamos a seguir conversando tras esta pausa. Bien, muchas gracias por esperarnos. Esta noche estamos en conversación con dos invitados, Daniel Mendoza, que es productor, ¿sí?, de la serie El Matarife, y César Andrade, que es el director. ¿No? Son codirectores, en realidad. Ya no quiero, me confundo con esa distribución de espacios. Hablando del Matarife, esta serie de producción justamente hecha por ustedes dos, trabajada por ustedes dos, y que describe, como venía contando hasta hace un minuto, la historia de este presidente tan especial, tan singular, no sé cómo definirlo, que es el señor Álvaro Uribe, ¿no es cierto? Que a pesar de una aparente lejanía con el poder y a pesar de estar hoy por hoy procesado, ¿no es cierto?, tiene que dejar su condición de senador, etcétera, para justamente afrontar los procesos en la justicia, sigue siendo seguramente una persona que tiene mucho poder, que seguramente sigue manejando muchas cuestiones del poder allá en Colombia. Quizás, César, contanos un poco la experiencia de esto, tú mexicano, ¿no es cierto? No sé si en México, seguramente en México hay también otros problemas, otras cosas, pero no sé, ¿qué ha significado para ti esto, encontrar todos estos datos tan escabrosos, tan complejos allá en Colombia? ¿Qué ha sido para ti esto, volcarlo luego en un material, en un video? Bueno, primero me generó ansiedad, ataques de ansiedad, lo puedo decir, que mi proceso creativo es complejo porque tanta información, tantas imágenes, tanta violencia, tanta muerte, tanto odio, me entra siempre directamente porque soy el postproductor, además del del director. Entonces toda la información a mí me entra directamente, o sea, no es lo mismo la escritura que el audiovisual. El audiovisual es directo, te entra al cerebro. Y eso a mí me ha provocado, yo he estado en crisis de ansiedad muy graves, eso en primero, ¿no? Pero ¿qué te puedo decir? A mí me ha servido mucho desde mi militancia como latinoamericanista que soy, me ha servido mucho para entender en dónde estoy parado siempre, en América Latina. Me sirvió mucho entender una realidad a la que como mexicano a veces no logramos entender por esa lejanía que podemos llegar a tener con los países hermanos de Sudamérica. Y conocer esos fragmentos, esos momentos históricos han sido muy importantes para poder estar y entender bien el proceso en el que está actualmente Colombia, que es por primera vez la posibilidad de un cambio real, no solamente en la política, sino también en la estructura social. La posibilidad de que la llegada de un presidente progresista pueda por lo menos salvar, aunque sea una sola vida, y con eso es bastante. Entonces, como extranjero, siempre es casi como menester poder saber en dónde uno está parado, y eso a través de la historia. Matarife te cuenta, porque Matarife no es una ficción,
es una realidad, es un documental que sí tiene ciertos recursos ficcionados, como una actuación, pero toda la esencia y la base de la serie Matarife es un documental, son hechos históricos y son cápsulas para la memoria. Entonces yo he tenido la fortuna de ser una de esas personas, al lado de Daniel Mendoza, de poderle contar a los jóvenes lo que ha pasado y lo que ha pasado, lo que ha sido definitivo para lo que está ocurriendo actualmente. Las masacres, la persecución política, la represión, un país que en este momento se sintiera que es casi imposible vivir, que los jóvenes sienten que ya no pueden estar más ahí, que quieren irse. Entonces, esa posibilidad del cambio es a través de la memoria histórica. Y Matarife funciona para eso, para recordarle a las y los colombianos que las cosas que pasaron en el pasado no puedan volver a ocurrir. Y eso a través de un cambio. Eso es lo que yo te puedo decir, a grandes rasgos, lo que me ha dejado la serie Matarife. Y además de eso, un gran amigo y compañero de ahora de lucha, que es Daniel Mendoza, eso también. De acuerdo. Muy valioso. ¿Tú has sido identificado en Colombia como uno de los codirectores o responsables, diríamos, de esta producción? ¿Has tenido algún tipo de...? No, no preguntamos eso. No, no hay problema. No, me da miedo. No, sí la preguntamos. Sí, no hay ningún problema. Mira, identificado como tal, no lo sé. Por el gobierno, seguramente. Afortunadamente para mí, desafortunadamente para Daniel, toda la atención ha sido hacia él y eso de cierta forma me ha protegido mucho. Me ha permitido yo poder caminar en Bogotá, me ha permitido no recibir amenazas, me ha permitido que yo pueda estar incluso ahora viviendo en Colombia, apoyando este proceso. Yo creo que sí estoy identificado porque la serie Matarife, como lo hemos mencionado anteriormente, ha sido una de las series más vistas y más importantes además en la historia reciente de la televisión y de las redes sociales en Colombia. Pero que yo haya recibido amenazas, que yo haya sentido persecución, tal vez en la primera temporada todos los que estuvimos involucrados sí lo sentimos. En esta última etapa yo me he sentido un poco libre, pero siempre con mucha precaución. De acuerdo. Siempre de acuerdo. Tú no puedes decir lo mismo, Daniel. Tú estás, como dijiste, hoy radicado en Francia. Las razones ya un poco las explicabas al inicio del programa. ¿Qué ha cambiado en tu vida? No solamente el hecho de decir, ya no vivo en mi ciudad, sino vivo ahora en Europa, pero ¿qué ha significado para ti todo esto? Y obviamente yo sé que esto ha valido la pena, porque por eso estamos hoy acá sentados charlando y tú lo dices con una convicción absoluta de decir, esto ha servido, hemos logrado el objetivo. No voy a hacer esa pregunta que pareciera ya en este momento inadecuada, pero digo... ¿Te la esperabas, me imagino? ¿Sabías que era un escenario complejo, difícil, al que tú te metías al abordar estas temáticas? Yo no sé cuál ha sido la suerte de los periodistas, o sigue siendo la suerte de los periodistas, de los videastas, cineastas que se animan a meterse con... No sé si hay muchos que se animan, entre otras cosas, quizás tú nos puedas ilustrar al respecto. Sí, pues yo lo que dice César, en cierta forma agradezco que la atención haya recaído en mí porque... Creo que todas las consecuencias de seguridad, primero que todo, las debo sufrir yo y no César, por cuanto yo escribí la serie, por cuanto la concepción de los guiones es mía, y incluso la estructura de la investigación. Hay gente que me apoya, que me apoya también en la investigación, pero pues la narrativa de las investigaciones es mía, aparte de investigaciones propias que yo también hago. Investigaciones, la serie tiene algo, que la serie no dice nada nuevo. Eso es algo muy importante dejarlo en claro. La serie no dice nada nuevo. La serie lo que hace es recopilar hechos históricos que ya la gente conoce y unirlos en imágenes de archivo, entrevistas, expedientes judiciales, notas de prensa, y cada párrafo de la serie está respaldado
en la misma serie. Entonces por eso tampoco, porque han habido muchas demandas y tampoco las han podido sacar del aire. Cuando yo escribí la serie, yo ya había escrito 3 artículos sobre Álvaro Uribe Vélez. Uno de ellos, Álvaro Uribe Vélez, el asesino que nos puso la mafia, y es el primer artículo que compila en 7 páginas. ¿Dónde lo publicaste? En La Nueva Prensa, que es un portal que yo fundé junto con Gonzalo Guillén, que es un gran periodista colombiano, si no el mejor, y ese lo publiqué en ese portal. Me trajo los primeros problemas de seguridad, se viralizó, y escribí otro artículo que era Álvaro Uribe Vélez, el Club El Nogal, que es un club de la élite colombiana, pistas de entrada para la mafia mexicana en Colombia. Fueron artículos que están completamente soportados en las investigaciones que yo realicé, y a partir de esos 3 artículos se dio la primera temporada. Yo cuando se iba a hacer la serie Matarife, yo ya había vivido problemas de seguridad, y al principio le dije a César, bueno, le jalo, pero entonces lo hacemos con una sombra. César también me dijo, hacemos una sombra y no sale su nombre ni su cara. Y más o menos como 4 días después teníamos una reunión con César y con el equipo, que el equipo era otra persona más. Y yo dije, no, yo había por la noche recapacitado, dije, si lo hacemos con una sombra, no va a funcionar, porque lo que queremos es que le pierdan miedo a este criminal, a este asesino, a este sociópata, que es Álvaro Uribe Vélez, que le pierda miedo a la gente. Si sale una sombra, le va a generar más miedo a la gente. La gente va a decir, pero ¿por qué? Si queremos que esto funcione, tengo que salir yo, con mis tatuajes, con mi voz, con mi fuerza, con toda la energía que podía sacar dentro del miedo que sentía. La fuerza que tenía que sacar dentro del miedo que sentía, porque sí sentía mucho miedo al hacerlo. Sabía en parte las consecuencias, pero pues tampoco sabía que de un momento a otro se iba a saber que había una conversación entre un sicario de la oficina de Envigado con un senador, y el senador graba esta conversación, se la pasa a la Fundación para la Libertad de Prensa, y de un momento a otro yo entiendo y me doy cuenta que los 2 grupos, la oficina de Envigado y las Águilas Negras, que son los 2 grupos narcoparamilitares más peligrosos del país, ya me estaban buscando en Bogotá y estaban planeando mi secuestro y mi asesinato. De acuerdo. Vamos a hacer la última pausa, por favor, les pido. Estamos con Daniel Mendoza y César Andrade hablando de esta serie El Matarife. Venimos enseguida para el desenlace. Bien, muchas gracias por esperarnos. Estamos aquí de regreso esta noche compartiendo la presencia de Daniel Mendoza y de César Andrade, colombiano, mexicano, que se han unido, ¿no es cierto?, y han hecho este producto que se llama El Matarife. Quizás contigo, César, un poquito ya para ir redondeando el tema de la producción. Esto no se ha difundido en cines, por ejemplo. En canales de televisión, no sé si en Colombia algún canal se habrá animado a difundir esto. El arma esta vez, el instrumento, la herramienta, si uno quiere, han sido las redes sociales. Así es. La importancia de las redes sociales actualmente, no solo en Colombia, sino en todo el mundo, es definitivo. Es decir, las nuevas generaciones, por lo menos entendiendo la lógica de la comunicación en Colombia, se basa ahora todo, se desboca todo en las redes sociales. Entonces, la importancia de hacer un contenido con una duración corta, entre 7 a 15 minutos como máximo, eso también provocó, además de los contenidos que manejaba Daniel Mendoza con sus guiones y además de la realización, la posibilidad de viralizarse. Entonces, desde un principio siempre se pensó por ahí. La segunda es que, entendiendo la lógica de un guión, de una historia en la que atacábamos al poder, que atacábamos al mismo gobierno, con verdades, siempre con verdades, sabíamos que nunca nos iban a permitir tener acceso a la televisión convencional, lo sabíamos. Entonces decidimos irnos a las redes sociales, y eso fue fundamental porque además los contenidos de la serie Matarife estaba en un primer momento enfocado a los jóvenes. Después de que se lanza hacia los jóvenes y que tiene ese impacto,
fue que logramos, a través de ellos mismos, lograr que se pudiera posicionar no solamente en los jóvenes, sino en las personas de edad mediana, en la tercera edad, a través de canales de WhatsApp, que fue uno de los puntos claves para la difusión de la serie, ¿no? De hecho, una de las cosas que llamó mucho la atención es que nosotros salimos diciendo, es la primera serie para WhatsApp, ¿te acuerdas? Decíamos, es la primera serie para WhatsApp. La gente decía, ¿cómo WhatsApp está promocionando y todo? Entonces ya cuando sacamos el primer teaser y cuando sacamos los primeros contenidos, hubo una controversia en la conversación en la que mucha gente decía, son muy cortos, y otra gente decía, es que está muy bien que sean cortos. Entonces la controversia era que poder lograrlos hacer cortos y que en muy poco tiempo pudiéramos contar y posicionar muy bien una idea, eso fue lo que logró también que las personas entendieran, es para WhatsApp, porque es que a través de un celular con pocos datos, yo te puedo mandar un capítulo con muy buena calidad, además, siempre procuramos que la calidad fuera excelente y se pudiera compartir no solamente de un amigo a un amigo, sino que también en los canales o en los grupos de los tíos, de la gente que trabaja en la oficina, pudieran tener acceso a esos contenidos. Vamos a ver si todo esto termina en una primavera colombiana, ¿no? Haciendo un parangón con otros episodios de la historia. Daniel, nos quedan muy poquitos minutos, ya estamos lamentablemente casi al final del programa. No quisiera dejar de preguntarte dos temas. Primero, Estados Unidos, ¿qué rol juega Estados Unidos, las administraciones de la Casa Blanca, etcétera, el Departamento de Estado y todo lo demás? Y el tema Bolivia, ¿no? Quizás voy a apelar a tu capacidad de síntesis para que en 3 minutitos me puedas contar esto. Estados Unidos y Bolivia en este esquema del Matarife. Pues Estados Unidos se lucra de la prohibición el narcotráfico se genera por la prohibición y se lucra de eso por esa prohibición, porque sin esa prohibición es la que hace que el precio de la droga se eleve. Si Colombia le exportara directamente cocaína al Estado, al gobierno norteamericano, y no deja de hacer lo que está haciendo, que es mandársela a los mexicanos, al cartel de Sinaloa, porque el gobierno colombiano es narcotraficante y le exporta la cocaína al cartel de Sinaloa o a los diferentes carteles mexicanos. Si Colombia dejara de hacer eso y le mandara la cocaína directamente a los Estados Unidos, pues esa cocaína estaría grabada en impuestos que serían de un beneficio para ambas sociedades, tanto la colombiana como la norteamericana. Pero lo que está pasando ahora es que Colombia le envía, con el narcotráfico, el mafioso no va a invertir en un centro de rehabilitación para niños cuadraplégicos, o no va a invertir en un hogar para ciegos o para ancianos. No, el mafioso invierte en una cadena de carros de lujo, invierte en una cadena de hoteles, invierte en acciones de alguna empresa, y todo esto lo que hace es despertar la bolsa como si fuera una línea de cocaína. La cocaína no es ese polvo blanco, la cocaína son billetes, son acciones en la bolsa norteamericana. Entonces esas acciones despiertan la bolsa norteamericana, pero la despiertan ¿de qué forma? De una forma completamente inequitativa. Los millonarios gringos son los que se nutren en últimas de ese tráfico de cocaína, y que no lo ve ni la sociedad norteamericana de una forma sana, que tampoco ve esa bonanza la sociedad colombiana, tampoco la ve de una forma sana. Y en este sentido, pues una de las conclusiones de la serie también es que los pueblos latinoamericanos que estamos perjudicados por esa imposición del narcotráfico nos deberíamos unir para acabar con esto, que además es una guerra perpetua que a los gringos también les generan muchas ganancias. Son carros, son tanques, son metralletas, se lucran de esa guerra, se lucran. La DEA es un monstruo gigante que si no hay esta guerra, pues se acaba. De acuerdo. Bueno, lamentablemente nuestro tiempo se ha esfumado de una manera tremendamente rápida. Quiero agradecerles a Daniel Mendoza,
que es parte de esta producción, El Matarife, y a César Andrade, también codirector del Matarife. A la gente que quiera verla, pueden encontrarla fácilmente en YouTube, por ejemplo, ¿no? Nosotros hemos recurrido a YouTube e inmediatamente nos ha salido, así que no estaría de más, ¿no es cierto?, que le echen una miradita. Es una forma de estar al tanto de todos estos temas. Desearles mucho éxito, que siga todo bien. El segundo episodio habla de Bolivia, habla del golpe, habla de las masacres de Sacaba y de Sencata, y cómo el gobierno de Álvaro Uribe se involucró en estas masacres. Bien, el segundo episodio. El segundo episodio de la tercera temporada. Lo recomendamos especialmente, entonces. El segundo episodio de la tercera temporada. El primero muestra Bolivia, pero el segundo habla exactamente de la injerencia que tuvo Álvaro Uribe y la extrema derecha colombiana en esas masacres y en esos ríos de sangre que se generaron acá en Bolivia. Muy bien. Otra vez, muchísimas gracias. A ti, gracias por invitarnos acá. Muy amables. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Gracias. Bueno, amigos, gracias hemos completado nuestro espacio Modo Avión en esta noche con estas dos visitas tan gratas. Así que bueno, nosotros con la misión cumplida los invitamos para nuestro próximo episodio aquí en Modo Avión. Un cariño grande para todos. Feliz descanso. Buenas noches.